Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hay muchos problemas de todo tamaño, tipo, de todo color, pero el verdadero problema es cuando no está Jesús el Cristo. Yo lo recuerdo perfectamente en mi vida. Antes de conocer a Jesús el Cristo, mi vida tenía cosas buenas, pero realmente estaba fracasado. Por supuesto, tenía una apariencia que no lo demostraba, pero por dentro estaba fracasado. Yo no sabía por qué había tantos problemas en mi familia, por qué había tantos problemas en la vida de mis amigos, en conocidos. No sabía por qué había tantos problemas en mi vida, pero luego lo entendí. Porque no estaba Jesús el Cristo. Y Jesús el Cristo es la luz verdadera. Si no está la luz, todo es oscuridad, ¿verdad? Y esa oscuridad, que es la obra de Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. Por eso, realmente, la respuesta de Dios es Jesús el Cristo. Él quebrantó esas 3 maldiciones, que nadie más puede quebrantar. Y es la respuesta que Dios dio. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, a través de formas, tipos, sombras, alegorías, Dios nos da solo una respuesta. ¿Por qué? Porque es suficiente, es completa, es perfecta. Y no tenemos que buscar en otro lugar, ¿verdad? Dios, que es todopoderoso, creador y sustentador de toda la creación, nos da solo una respuesta. Por eso tenemos que aferrarnos a ella. ¿Qué es lo que más teme Satanás? Lo único que teme es a Jesús el Cristo. Por eso él continuamente, como vemos en su palabra, él tiene una estrategia. Él quiere, primero, que no vayamos a la iglesia. No vayas a la iglesia. Bueno, luego a lo mejor vas a la iglesia. Pero entonces lo que quiere es que no entiendas el Evangelio. Uno puede ir a la iglesia muchos años y no entender el Evangelio. Uno puede incluso tener un cargo en la iglesia y no entender el Evangelio. ¿Por qué lo sé? Porque yo viví así. ¿Y cuál es el problema? Que no funciona. Porque tienes una vida religiosa. Y es un sufrimiento. Bueno, si vas a la iglesia y además entiendes el Evangelio, entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Él quiere que no disfrutemos este Evangelio. Y realmente, si no estoy disfrutando el Evangelio, no lo voy a compartir, ¿verdad? Por eso es muy importante que estemos disfrutando del Evangelio. Es muy importante porque tenemos que compartirlo. Y vemos que Pedro durante mucho tiempo no lo estaba disfrutando. Era una teoría, ¿verdad? Pero vemos que después de ese tiempo del Monte del Olivar, 40 días, después de esos 10 días en el aposento alto de Marcos, realmente empezaron a disfrutarlo. Cambió totalmente su estado espiritual. Era cumbre espiritual. Y eso es disfrutar el Evangelio. Por eso, allí, cuando se encontró con ese cojo de la puerta de la Hermosa, como vemos en Hechos 3, del 1 al 12, ¿qué es lo que le dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo, lo que disfruto, lo más importante para mí, mi vida, Jesús el Cristo, no una teoría, lo estaba disfrutando verdaderamente. Y ahí funciona el evangelismo, ¿verdad? Porque el evangelismo Dios lo tiene preparado, pero hay que disfrutar de Cristo, disfrutar de ser cumbre espiritual. De esa manera Dios va a obrar poderosamente y va a salvar nuestros campos. Ese es el deseo de Dios. Por eso vemos el pueblo de Israel continuamente le pasaba lo mismo, ¿verdad? Ellos, cuando tomaban el Evangelio, todo funcionaba bien. Pero luego se acostumbraban y ya empezaban a enfocarse en otras cosas.
Eso es idolatría, ¿verdad? Al hacer idolatría empezaban a venir desastres. Venían desastres. ¿Y entonces qué hacían? Se arrepentían. Como se arrepentían, Dios levantaba a un evangelista que restauraba el evangelio. Y volvían a aferrarse al evangelio. Y era el mismo círculo. Era algo cíclico. Continuamente. Lo vemos a través de toda la palabra, pero especialmente en el libro de los Jueces, ¿verdad? 14 generaciones hacían lo mismo. Y por supuesto, eso Dios lo deja en su palabra para nuestra vida. Porque es lo mismo en nuestras vidas, es lo mismo en nuestras familias. Si no estamos aferrándonos a Jesús el Cristo, disfrutando este evangelio, si no estamos compartiendo este evangelio, realmente no funciona. No funciona. Por eso Pablo lo conocía muy bien. Y él está dando esa palabra tan importante del pasaje de hoy a los hermanos de Roma. ¿Por qué? Roma representa la evangelización mundial. Por eso esos discípulos eran muy importantes, ¿verdad? Y por supuesto Dios nos lo dice a nosotros también en este día. Y hay algo que tenemos que conocer. ¿Qué es lo que hay que conocer? Versículo 3. No sabéis, no sabéis. Eso significa que tenemos que saber, que tenemos que conocer. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ciertamente tenemos que saber, para poder disfrutar el evangelio, que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Morimos juntamente con Cristo. Fuimos sepultados con Cristo. Y gloria a Dios, fuimos resucitados con Él. Por eso Pablo está diciendo que andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Hemos sido crucificados en Cristo. Allí nos puso Dios en Cristo. Ese viejo hombre. Muertos, sepultados. Hay que saber esto. Si esto yo lo sé, ya no me voy a quejar de nada, ¿verdad? Un muerto ya no se enfada, ¿verdad? El muerto. Aunque lo insulten, ya no se molesta. Pues fuimos crucificados, muertos y sepultados con Cristo. Ese viejo hombre. Y con Cristo fuimos resucitados. Ya tenemos una nueva vida, por eso que dice, andemos en vida nueva. Que andemos en vida nueva. Hace años, cuando era un niño, pues fui con mi padre al zoológico. Y el zoológico de mi ciudad, pues había bastantes animales, pero en ese tiempo estaban en unas jaulas muy pequeñas. Entonces me llamó mucho la atención un rinoceronte blanco. La verdad que es un animal inmenso, pesa toneladas. Y entre lo grande que era él y lo pequeño que era yo, la verdad es que estaba asombrado viéndolo, ¿no? Me daba miedo acercarme. Lo tenían en una celda o en una jaula circular, muy pequeña. Y el pobre animal todo el día estaba dando vueltas. No había espacio para más, la verdad. Esa era la situación, ¿no? Y yo desde lejos lo miraba, era impresionante. Qué animal, ¿no? Qué fuerza, qué músculos. Pero solo hacía que dar vueltas. Y pasaron los años, bastantes años, más de 20 años, muchos más. Y un día volví a esa ciudad, yo vivía entonces en otra,
y habían abierto un nuevo zoológico, uno ya que era un bioparque donde los animales tenían muchísimo terreno para poder moverse. Además, habían adecuado sus hábitats naturales para que pudieran estar cómodos. Y en esa ocasión, pues fui yo el que llevé a mi hijo. Y al llegar a la zona de los rinocerontes, me quedé impactado. Era una zona muy grande, con un río, un puente, había árboles, había hierba, mucho sitio para correr. Pero alrededor de un árbol había algo muy extraño, un camino, un surco que lo rodeaba. Y me llamó la atención, ¿verdad? Porque eso significa que alguien había estado dando vueltas ahí, ¿verdad? Entonces me acordé de ese rinoceronte que durante tantos años estaba dando vueltas y salió en las noticias. Que en realidad eso fue, que ese rinoceronte, tantos años dando vueltas, lo pusieron en un lugar nuevo, pero como estaba tan grabado, el dar vueltas, en vez de correr, en vez de saltar, en vez de meterse en el río, estaba dando vueltas allí. No se acostumbraba a esa nueva vida. Y espiritualmente, muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Ya tenemos una nueva vida. En Cristo tenemos todo. Pero como está todavía grabado, enraizado en la naturaleza antigua, no estamos disfrutando este evangelio, pues realmente no estamos disfrutando de esta nueva vida que ya tenemos. Y Pablo lo sabía muy bien. Por eso Pablo, que él empezó a disfrutar esa nueva vida, dio su vida totalmente por el evangelio. Para compartir este evangelio, Dios lo utilizó para llevar el evangelio a las 237 naciones. Y es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Por eso en este día, que andemos en vida nueva. Que andemos en vida nueva. ¿Y cómo tenemos que vivir esta nueva vida? ¿Cómo vivía Pablo esa nueva vida? ¿Por qué fue utilizado grandemente? En primer lugar, en esta nueva vida tenemos que aferrarnos solo a Cristo. No a Cristo, solo a Cristo. Ahí tenemos que tener nuestra fe. ¿Por qué? Porque en verdad este mundo está con esas 12 estrategias, esas 12 torres de la oscuridad de Satanás. Lo vemos continuamente. Ese fundamento, ¿verdad? Las personas separadas de Dios están en el yo, lo material, buscando el éxito. Así vive la gente, lo podemos chequear perfectamente. Es algo que se puede ver. Y ese fundamento lleva al fracaso. No solo eso, también hay 3 torres más, que es lo que envuelve, es la cultura, ¿verdad? La magia, la adivinación, la idolatría. Y la gente en ese estado de sufrimiento está buscando a través de muchas cosas, pero esa cultura es una cultura de oscuridad, que está llevando al fracaso a mucha gente. Por eso hay conflictos continuamente, problemas. Es por eso, ¿verdad? Estos días en Francia está esa revuelta social. No pueden controlarlo. Es un caos total y esa es la obra de la oscuridad, ¿verdad? Pero no solo problemas sociales, problemas mentales. Muchos jóvenes se están suicidando, otros cometiendo crímenes atroces. Hay realmente noticias que te dejan impactado, pero no hay que ser engañados. Es la obra de Satanás. Son esas torres de la oscuridad. Y por eso la gente está viviendo con esas 6 torres de manera personal. Su dueño, sin saberlo, es Satanás. Tienen problemas espirituales, mentales, problemas físicos, problemas del destino y problemas de la siguiente generación. Es algo muy científico que podemos ver. Solo la palabra lo está mostrando, ¿verdad? Pero hay que abrir nuestros ojos. ¿Y cómo pueden solucionar eso? Humanamente no se puede, ¿verdad? No se puede con la policía, con los bomberos, con la medicina, con la ciencia que ha avanzado tanto. No se puede. Por eso la respuesta de Dios
es solo Jesús el Cristo. Es solo. Él no preguntó nada al hombre cuando pecó. No le dijo que hiciera nada. Él dio directamente, solo por su gracia, la respuesta. Solo Jesús el Cristo. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Solo Cristo. Y el mundo iba a caer en destrucción. Dios iba a enviar un diluvio por tanta maldad. Pero Dios solo dio una respuesta para salvarse. ¿Cuál era? El arca. Génesis 6:14, solo dentro del arca. No había otra manera. Aunque uno pudiera nadar muy bien, aunque se esforzara, no podía salvarse. Solo a la manera de Dios, solo Cristo. Y hay que aferrarnos solo a Jesús el Cristo. También eran esclavos, ¿verdad? 430 años. No podían vencer humanamente a Faraón. No podían vencer el ejército de los egipcios. Pero a través de Moisés Dios dio la respuesta. Solo una respuesta. Sacrificio de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la palabra. Era la única manera. Cuando se aferraron al pacto del sacrificio de sangre, cuando se aferraron solo a Jesús el Cristo, tuvieron la respuesta. Fueron liberados. También en tiempo de cautiverio, a través del profeta Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros. No había manera de salir totalmente de esa confusión, de ese cautiverio, de esa esclavitud, solo a través de Jesús el Cristo. Y en el Nuevo Testamento, a través de Pedro, él hizo esa confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Dios lo está repitiendo constantemente? Porque es la verdadera respuesta. Y no es solo conocerlo. No, solo Jesús el Cristo. Eso es lo que tengo que tomar. Y ciertamente es lo que tomó Pablo. Él lo entendió. Él, que estaba sufriendo, totalmente atrapado por Satanás, no podía salir. Él tenía un espíritu religioso que estaba intentando apresar, matar a la iglesia. Pero él pudo recibir ese evangelio camino de Damasco. Por eso tuvo esa conclusión: solo Jesús el Cristo. Y era el conocimiento más alto. Todo lo demás, todo el humanismo que Pablo tenía, cosas humanas muy buenas, pero sabía que con eso no hay respuesta. Solo Jesús el Cristo. Por eso en Filipenses 3:8, él confesó que todo lo otro, todo lo que no es Cristo, era como basura para él. Y es lo que tenemos que estar conociendo, ¿verdad? Dándonos cuenta. Es la respuesta de Dios. No puede ser Cristo y algo más. No funciona. Solo Jesús el Cristo. Y Pablo lo entendió. Por eso él dice que hemos muerto a ese viejo hombre. Fuimos crucificados, muertos, sepultados. Y dice que ahora andemos en vida nueva. Tomando el pacto de Cristo. Solo en Cristo podemos salir del poder de Satanás y podemos tener esta nueva vida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar ese pacto. En segundo lugar, a través de Cristo entramos en el reino de Dios. Por eso Pablo no era solo Jesús el Cristo, era también solo el reino de Dios. Dice en el versículo 11, vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya tenemos una nueva vida, pero ¿para qué estamos vivos? Para Dios. Esta nueva vida tiene que ser para Dios. Y hay 3 reinos, dice la palabra. El reino de este mundo, donde la gente está viviendo, buscando qué comer, buscando qué vestir, cosas que son necesarias, pero están dando su vida por eso. Después hay un mundo donde está el reino de Satanás, que está controlando este mundo. La única manera de vencer, de totalmente dar respuesta, es con el reino de Dios. Por eso ciertamente ahora estamos vivos para Dios, y Pablo lo entendió muy bien. Por eso él tenía una prioridad. ¿Cuál es la prioridad que tenemos que tener? Mateo 6:33, que busquemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar el reino de Dios. ¿Por qué? No podemos con nuestras fuerzas, pero ahora como hijos de Dios tenemos el respaldo del trono celestial. Filipenses 3:20, somos ciudadanos
de los cielos. Y Pablo lo conocía muy bien y lo disfrutaba. Por eso, ahora tenemos que estar realmente disfrutando del poder del trono celestial. Es lo más importante. Los apóstoles, aunque creían en Jesús el Cristo, no funcionaba su vida. Cuando realmente, después de ese monte del Olivar, empezaron a disfrutar la oración, ahí en primer lugar ellos recibieron sanidad. Esa sanidad en sus vidas. Y si nosotros estamos poniendo esa prioridad cada día, ese tiempo de tomar la palabra, de disfrutar de esa oración de 393, Dios nos va a empezar a sanar. Va a cambiar totalmente nuestro estado espiritual. Y Pablo lo experimentó. Él no estuvo allí físicamente en el monte del Olivar, pero entendía el contenido, se lo habían traspasado, ¿verdad? Por eso en Gálatas dice que Pablo pasó un tiempo en Arabia. ¿Qué haría en Arabia Pablo? Bueno, pues allí no había muchas cosas para hacer, ¿verdad? Era un desierto. Pero fue un tiempo donde Pablo empezó a concentrarse profundamente. Y esa parte es muy importante. Tenemos que tener esa prioridad. Muchas cosas hay que hacer durante el día, pero lo más importante es que tengamos ese tiempo para recibir el poder del trono celestial. Tenemos que empezar a disfrutar la oración, aunque sea poco a poco, esa oración que realmente es el poder que mueve el trono de Dios. Esa oración que levanta respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Esa oración que resplandece la luz del Evangelio a las 237 naciones. Y cuando estamos orando, en ese tiempo, realmente viene el reino de Dios dentro de mí. Y ahí empieza la sanidad. Es lo que tenemos que tener como prioridad. Por eso en Mateo 6:10 dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Tenemos que tener ese tiempo. De esa manera, realmente voy a empezar a disfrutar el Evangelio. Disfrutando de ese respaldo del trono celestial, porque por mis fuerzas no puedo, ¿verdad? Necesito esa oración para recibir el poder para tener victoria contra mí mismo, para tener victoria contra este mundo, para tener victoria contra Satanás. Por eso hay que tener ese tiempo, tiene que ser mi prioridad. Y a veces Dios, por su gracia, permite dificultades en nuestra vida, momentos complicados. Pero si vemos la palabra, siempre en esos tiempos de dificultad es el tiempo donde Dios da lo más importante. Y Él quiere que estemos poniendo esa prioridad importante, que recibamos sanidad, que seamos cumbres espirituales. Y cuando los discípulos experimentaron ese tiempo, fueron totalmente transformados. Por eso, que estemos disfrutando solo Jesús el Cristo. Es la única manera de salir del poder de Satanás, solo reino de Dios. Es la manera de poder tener la sanidad, de restaurar el poder. Y no solo eso, en tercer lugar, solo con la llenura del Espíritu Santo. No podemos por nuestra fuerza. Si empezamos a tomar la palabra, a restaurar la oración, ciertamente Dios nos va a dar el poder. ¿Para qué es el poder? Para ser testigos, para compartir este Evangelio. Este mundo está totalmente atrapado por la oscuridad. Y es verdad, hay muchas religiones, ¿verdad? Esas religiones tienen sus oraciones. Los musulmanes 5 veces al día, los judíos 3. Los que hacen meditación trascendental 2 veces al día, pero cada una de esas veces son 20 minutos. Imagínense. Y estrellas de Hollywood, cantantes, millonarios, élites, lo hacen de manera puntual. ¿Por qué lo hacen? Porque tendrán cierta respuesta, ¿verdad? Tendrán algún beneficio, si no, no lo harían, ¿verdad? Y por supuesto experimentan paz, incluso un poder. Pero ese poder, ¿de dónde viene? No viene de Dios, ¿verdad? Viene de Satanás y los demonios. Por eso, aunque puedan experimentar temporalmente algo que parezca bueno, el problema es que van a fracasar. Pero ellos lo hacen diligentemente. Nosotros somos hijos de Dios.
Somos hijos de Dios. Y ciertamente ya podemos andar en una nueva vida. Esa vida tiene que ser para Dios. Buscando a Dios en primer lugar, orando. Y cuando recibamos ese poder, ciertamente Dios nos va a levantar como testigos. Por eso el versículo 13, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y ciertamente, si estamos entregando nuestra vida para Dios, orando, tomando la palabra, Él nos utilizará como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Como testigos, como canales para proclamar el Evangelio. Porque si empezamos a restaurar esa oración, ciertamente vendrán esos 5 poderes. ¿Qué poder vendrá? Poder espiritual. Vemos José como tenía ese poder espiritual, ¿verdad? Por eso lo veía todo distinto. Era toda una oportunidad, toda una bendición. Si no lo veo con ese poder espiritual, lo veo todo al contrario, ¿verdad? Por eso necesitamos el poder espiritual. En segundo lugar, poder intelectual, el poder de la sabiduría, como tenía Daniel, ¿verdad? Él tenía un espíritu superior, lo podían ver 4 reyes de manera consecutiva. Y esa es la sabiduría que Dios nos va a dar. En tercer lugar, el poder físico. Caleb, con 85 años, él estaba totalmente lleno de fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque era cumbre espiritual. Su vida era para la evangelización. Por eso él tomó ese pacto que Dios le había dado para conquistar la tierra de Hebrón, donde estaban los gigantes, los anacitas. Él había tomado el pacto y estaba esperando. Por eso tenía esa fuerza física, ¿verdad? Con 85 años. Y es la salud que Dios nos va a dar. ¿Para qué? Para la evangelización mundial. ¿Cuál es el cuarto poder? La economía de la luz. Eso es lo que nos va a seguir. No es que tenemos que estar buscando la economía, no. Hay que ser solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo, entregando nuestra vida para la evangelización, y la economía nos seguirá. Esa economía que Dios levantó a través de Isaac. En tiempo de hambruna, él sembró, dice la palabra, cosechó 100 por 1. ¿Qué quiere decir eso? Que esa cosecha era tan próspera que tenía para 100 años. Y es la economía de la luz. Dios tiene preparada la economía para compartir el Evangelio a todas las naciones. Y en quinto lugar, el poder de los discípulos. Dios tiene discípulos preparados en cada lugar. Por eso, si estamos disfrutando del poder del Espíritu Santo, siendo cumbres espirituales, en cada lugar que vayamos, Dios nos ayudará a encontrar esos discípulos. ¿Por qué? No podemos hacerlo solos, ¿verdad? Necesitamos la unidad. Es imposible. Pablo tenía un gran equipo, como aparece en Romanos 16. Hay una larga lista de colaboradores, protectores, hospedadores. Y eso, por supuesto, humanamente tampoco lo podemos hacer, ¿verdad? Pero si nos aferramos en esta nueva vida, solo Cristo, solo reino de Dios, solo con la plenitud del Espíritu Santo, en cada lugar que vayamos, Dios nos ayudará a encontrar a esos discípulos. Hechos 16, Lidia. Hechos 17, Jasón. Hechos 18, Aquila y Priscila. Hechos 14, en Listra, Timoteo. Y son los discípulos que Dios tiene preparados. Por eso, con ese poder, podremos ser testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y ese es el deseo de Dios, las 237 naciones. Por eso en este día, que no estemos siendo engañados, que no estemos enfocados en otras cosas. En Cristo hemos sido crucificados, en Cristo hemos sido muertos y sepultados. Nuestro viejo hombre ya ha sido destruido y con Cristo hemos resucitado. Por eso andemos en vida nueva. Que andemos en vida nueva. Esta vida es para proclamar a Dios, para agradar a Dios. Esta vida es para estar predicando su evangelio. Es la única razón por la cual nos permite estar en este mundo, ¿verdad? Y tenemos que abrir nuestros ojos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que en este día sea el día
que pueda realmente tomar este pacto. Andemos en vida nueva, que podamos tener un nuevo comienzo. En esta nueva vida, solo aferrarnos a Jesús el Cristo. Solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Eso es el Evangelio, ahí tenemos toda la respuesta. Pablo, que era tan débil, se aferró ahí. Dios lo utilizó para salvar las 237 naciones. Por eso, él se aferró a solo. Si se aferran a solo, llegará un horario que Dios levantará la respuesta única y levantará esas obras de la recreación. A través de Pablo empezó la evangelización de Roma, que culminó en el año 313. Todo el imperio romano fue conquistado por el Evangelio. Y en esta época de oscuridad, Dios nos ha llamado a nosotros. Que no seamos engañados, no importa nuestra debilidad, nuestra situación. Dentro de Cristo, Dios nos ha dado toda la respuesta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra que Dios nos da y que Él por su gracia va a cumplir en sus vidas y en sus campos.